Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emily Villavicencio y en esta ocasión voy a hablar sobre el capítulo 9 del libro de microeconomía titulado El monopolio. Bien, quisiera iniciar la presentación con un video que explica o nos da una noción brevemente sobre lo que es el monopolio. En un mercado de monopolio, existe un solo vendedor quien vende su producto o servicio al precio que quiera, sin la necesidad de mejorar su calidad, y los compradores solo pueden aceptarlo. La palabra monopolio en sí indica esto. En el idioma griego, monos significa uno solo y polein significa vender. Un solo vendedor, monopolio. Un mercado está en monopolio cuando se cumplen las siguientes tres condiciones. 1. Existe un solo vendedor y muchos compradores. 2. La barrera de entrada es extremadamente alta. Y 3. No existen bienes sustitutos. Ok, vayamos un poco más a profundidad. Condición 1. Existe un solo vendedor y muchos compradores. En un mercado de monopolio, existe un solo vendedor llamado monopolista. Y te estarás preguntando, ¿cómo es eso posible teniendo tantas leyes antimonopolio? La respuesta es simple. Es porque el monopolista está protegido por el gobierno para ser el único vendedor del producto o servicio que ofrece, como suele pasar con la energía eléctrica, por ejemplo. De esta forma, el gobierno se asegura de que la energía eléctrica se ofrezca en todo el país a un precio justo. Si el precio fijado por el gobierno causa pérdidas para el vendedor, el gobierno lo tendrá que subvencionar, es decir, cubrir parte de los costos. Esto nos lleva a la condición 2. La barrera de entrada es extremadamente alta. Que el vendedor de energía eléctrica esté protegido por el gobierno significa que no se permitirá la entrada de nuevos competidores. La barrera de entrada es insuperable cuando el gobierno lo prohíbe. Esta prohibición tiene sentido, porque si existiesen 4 empresas de energía eléctrica, la cantidad de cables, pilares, medidores y otros componentes de la infraestructura se cuadruplicará. Y ya sabrás lo caótico que será eso. Además, si una empresa ya abastece la demanda de todo un país, la entrada de competidores causará desperdicio de energía en algún punto, llegando a un desequilibrio de la oferta y demanda y sobreuso de recursos naturales. Condición 3. No existen bienes sustitutos. Si desde hoy decides no utilizar la energía eléctrica del único vendedor, ¿con qué otro producto o servicio lo sustituirías? Exacto, con ninguna, porque no existe un sustituto para la energía eléctrica. Podrías comprarte un generador a gas y tener tu propia fuente de electricidad, pero esto te saldrá muchísimo más caro, elevando tu costo de vida, o si eres vendedor de algo, tu producto o servicio será más caro, reduciendo tu nivel de competitividad. El generador a gas te servirá ante casos de emergencia, pero no te servirá como principal fuente de energía eléctrica. Realísticamente hablando, no existe un bien sustituto para este caso, y de eso se trata esta tercera condición. No existen bienes sustitutos. Cuando se cumplen estas tres condiciones, el mercado se encuentra en una situación de monopolio. En la mayoría de los casos, el monopolio es indeseado porque resulta en un control absoluto por parte del único vendedor, haciendo que éste venda su producto o servicio al precio que quiera, sin necesidad de mejorar la calidad. Para prevenir esta situación, existen leyes antimonopolio, pero en otros casos, el gobierno da paso al monopolio para asegurarse de la calidad y el precio de un servicio indispensable para que los ciudadanos puedan vivir su día a día de forma cómoda. Muchas gracias.
Bien, ahora continuaré con la explicación acerca de lo que es un monopolio. Como ya lo habíamos visto en el video, el monopolio es una determinada situación del mercado en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o un servicio. Así, el monopolio es una situación de privilegio legal o un fallo del mercado, pues el productor o vendedor único posee un gran poder en el mismo. Para que esta situación se dé, es necesario que el mercado sufra una competencia imperfecta, lo cual ocurre cuando no hay servicios o productos que puedan sustituir a un producto o servicio determinado, sobre el que se forma el monopolio. El monopolista tiene un gran poder en el mercado, puesto que al ser el único que explota un servicio o produce un bien determinado, controla la cantidad de producción, así como el precio. Bueno, el monopolio tiene ciertas características. Una de ellas es que existe un solo vendedor. Otra de ellas es que los bienes o servicios producidos no tienen sustitutos cercanos. Otra es que puede existir información imperfecta. Esto se refiere a una situación en la que los compradores o vendedores no cuentan con toda la información necesaria para tomar una decisión informada sobre el precio o calidad del producto. Otra característica es que el precio puede bajar si el monopolista pretende vender más, pues si aumenta el precio del bien o del servicio, la cantidad vendida disminuye. Otra característica es que el monopolista puede elegir entre aumentar el precio o la cantidad vendida, pero no ambos al mismo tiempo, porque esto representaría una pérdida para esa persona. Las causas usualmente suelen ser por la compra o la fusión de empresas, por los costes de producción que generan un producto que puede desarrollar un producto u obtener un recurso natural, por las empresas transnacionales que expanden sus fronteras hacia otros países, licencias extendidas por el gobierno a una sola firma. Bueno, las razones por las que un monopolio aparece son varias, pero una de ellas es el trust. Estos es un grupo de empresas cuyas actividades están controladas y dirigidas por otra empresa. Este grupo de empresas se unen con el objetivo de ejercer un control de las ventas y la comercialización de un producto determinado, de manera que se trata de una estructura holding que está enfocada en un mismo sector. Así que el trust controla todo un sector económico y ejerce el poder del monopolio. En cualquier caso, hay diversos tipos de trust. En primer lugar, se encuentra el trust horizontal, que se produce cuando las empresas producen los mismos productos o realizan los mismos servicios. En segundo lugar, está el trust vertical, el cual se da cuando las empresas de un grupo efectuando actividades complementarias. Y en tercer lugar, el cartel, siendo este un acuerdo formal o informal entre empresas del mismo sector con el objetivo de reducir o eliminar la competencia. Como ya lo había mencionado anteriormente, existe la fusión de las empresas y esta es otra característica o el por qué se da el monopolio. Pero bueno, la fusión se trata de la unión de dos o más personas jurídicas o empresas que deciden juntar sus patrimonios para formar una nueva sociedad. Otra razón por la cual aparece el monopolio es la adquisición, que consiste en la compra por parte de una persona jurídica del paquete de acciones de control de otra sociedad sin realizar la fusión de patrimonios de las sociedades o personas jurídicas. Bien, existen distintos tipos de monopolio. Uno de ellos es el monopolio puro, que es la existencia de una única empresa, el producto es homogéneo y no existe ningún otro producto sustituto cercano, como ya lo había mencionado. Otro de ellos es el monopolio artificial, que es un tipo de monopolio en el que el monopolista se vale de ciertos medios para impedir que entren en el mercado más productos aparte de los suyos. Estos medios por los que se puede valer para crear el monopolio artificial son la violencia, la imposición de barreras de los consumidores o la imposición de barreras artificiales. Otro tipo de monopolio es el monopolio natural, que en este caso es una empresa que lleva a cabo toda la producción que necesita el mercado con un coste menor que si varias empresas estuvieran compitiendo.
Otro de ellas es el monopolio estanco. Este monopolio es aquel que la producción o venta de un determinado bien asumido por el Estado u otorgado a particulares a cambio de un ingreso en Hacienda. Bueno, muchos países, en este caso, como es el caso del Ecuador, tienen varias leyes antimonopolio para evitar estos controles en el mercado y que coarten la libertad de elección de los consumidores. Dentro de nuestro país, desde el mes de octubre del 2011, se tiene la nueva Ley Orgánica de Regularización y Control del Poder de Mercado, o conocida como la Ley Antimonopolios o Antitrust Law. Y la firma se encuentra realizando varias auditorías legales para determinar si las empresas están enfocadas dentro del ámbito de la ley. Este es un artículo que he tomado de una firma de abogados. Bueno, la Ley Orgánica de Regularización y Control del Poder del Mercado nos dice en el capítulo 1, que es del objeto y ámbito. Un pequeño resumen de ello es que el objeto de la presente ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado, la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas, el control y la regularización de operaciones de concentración económica y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar en general. Bien, ahora voy a hablar de la determinación del precio y del nivel de producción del monopolio. A diferencia de lo que ocurre con las empresas en competencia perfecta, el monopolio no toma precios, sino que los determina. La razón es que la demanda de la producción del monopolio es la demanda del mercado, ya que para vender una gran producción, el monopolio debe establecer un precio bajo. ¿Cómo fija su precio el monopolista? Pues el monopolista tiene gran poder dentro del mercado, como ya lo había mencionado, lo cual indica que, bien, o fija el precio o fija la cantidad que va a ofrecer. El mercado debe bajar el precio de todas las unidades vendidas. Su ingreso aumenta porque vende más unidades, pero se va recortando porque reduce el precio de venta de las unidades anteriores. Este tipo de empresas supone maximizar los beneficios en un ambiente conocido y estable, con tecnología y condiciones determinadas de mercado. Por ello se mantiene la hipótesis de productividad marginal decreciente que nos cuenta que el cambio en el bienestar disminuye mientras consumamos más y más unidades. Tanto así que los costes medio y marginal de la empresa comenzarán a aumentar a partir de un punto con la tasa de producción por unidad de tiempo. Ahora bien, hablaré sobre la discriminación de precios. Existe una discriminación de precios cuando una empresa, en este caso el monopolio, es capaz de cobrar precios distintos a clientes diferentes con grandes curvas de demanda. Por ejemplo, Nicholson citó dentro de su libro, un monopolio realiza una discriminación de precios si es capaz de vender unidades idénticas de un producto a precios distintos. Esta es una práctica que no podría tener lugar dentro de un mercado competitivo debido a la posibilidad de arbitraje. Los que compran a precios más bajos podrían revender a quienes ofrecen precios más altos y en consecuencia el vendedor no saldría beneficiado de la discriminación de precios, por lo tanto se requiere de imperfecciones en la competencia. Bien, ahora se encuentra la discriminación de tercer grado, que esta es la segmentación de mercado. Esta discriminación de tercer grado es también conocida como segmentación de mercado por discriminación de precios. Consiste en la variación de los precios dependiendo del segmento del mercado al que pertenezca el consumidor. El monopolista cobra distintos precios en distintos mercados y por un mismo producto. Es decir, a diferente clase de compradores se les cobra diferentes precios para un mismo producto. De esta forma, a cada consumidor se le cobra un precio diferente, pero el precio permanece constante para cualquier cantidad total comprada. Este grado de discriminación es el más común.
utilizado por las empresas e incluye ejemplos como los descuentos a estudiantes o los descuentos a los jubilados. Ahora bien, como podemos observar dentro de la figura, la empresa desagregará la demanda global y cobrará a cada segmento del mercado el precio que maximice sus beneficios. Los precios más altos se le cargarán a los segmentos que tengan una elasticidad de la demanda menor. Eso es en cuanto a la discriminación de precios de tercer grado. Ahora bien, ahora les hablaré sobre la discriminación de precios de primer grado, en el cual el monopolista es capaz de identificar la demanda de cada comprador individual y de esa manera evita el arbitraje de entre otros compradores. Este tipo de discriminación también es llamada discriminación perfecta de precios. El monopolio cobra un precio distinto a cada comprador, extrayendo su excedente a cada uno de ellos. Esto solo puede suceder si el vendedor conoce el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar. El empresario varía los precios de los bienes en función de un segmento de mercado establecido. Un ejemplo de ello es el regateo, el famoso regateo que todos conocemos. Este tipo de discriminación es el nivel más alto de discriminación de precios que se puede alcanzar. Este grado de discriminación de precios tendrá siempre como resultado un nivel de producción de eficiencia Pareto, debido a que la disposición marginal a pagar será igual al coste marginal. Y por esta razón, aunque los monopolios suelen estar asociados a esta estrategia de fijación de precios, el nivel de producción será el mismo que en un mercado competitivo y por ello la ineficiencia asociada a los monopolios es eliminada. Ahora se encuentra la discriminación de precios de segundo grado. Esta discriminación o fijación de precios no lineal implica fijar el precio en base a la cantidad comprada en un intento por capturar parte del excedente del consumidor. Los ingresos conseguidos de esta forma por la empresa tendrán una función no lineal. La empresa, aplicará una estrategia de venta al por mayor con mayores descuentos por mayores cantidades vendidas y los consumidores escogerán el bloque que mejor les convenga. La discriminación de precios de segundo grado es una gran estrategia empresarial que se presenta en un mercado de competencia imperfecta. Este tipo de competencia imperfecta es la situación de fallo de mercado en la que, a diferencia de la situación competitiva perfecta, no se emplea libremente la ley de oferta y la demanda para determinar los precios, sino que en esta debe haber un balance de precios determinados. Este tipo de mercado le permite al empresario establecer grupos de consumo dependiendo de lo que el consumidor esté dispuesto a pagar. Lo típico en este tipo de discriminación de precios es que no va dirigida a cobrar precios distintos a cada persona, sino a cada grupo segmentado. La estrategia de venta implica colocar mayores descuentos en función a los volúmenes vendidos. Por ello, esto se considera una herramienta de la empresa para alcanzar gran parte del excedente del consumidor y de esta manera maximizar sus ingresos. Y aunque las empresas no cuenten con información fiel sobre cada consumidor, pueden lograr realizar su discriminación de precios. La firma coloca en el mercado el mismo menú de tarifas a todos los posibles compradores. Y de esta forma, los consumidores elegirán, de acuerdo a su preferencia, la empresa discriminante de precios mediante un menú de oferta, logrando tentar a grandes grupos de personas que son posibles compradores. Un ejemplo de discriminación de precios de segundo grado son las ventas amarradas de dos o más productos, las licencias para software, las rebajas por cantidades compradas y los packs de bienes. En el mercado de ventas de software, algunas firmas mantienen precios distintos para empresas y consumidores individuales. Por lo general, las empresas realizan su discriminación de precios fundamentados en la calidad. Caso típico de esto lo encontramos en las compañías aéreas. Estas empresas ofertan precios diferentes a personas que viajan por motivos de negocios y a personas que viajan por motivos personales. De igual forma, también acostumbran discriminar precios entre pasajeros que viajan en primera clase y entre otros que no lo hacen.
Esto fue en cuanto a la discriminación de precios. Ahora bien, les hablaré sobre la pérdida de bienestar debido al monopolio. Como ya lo había mencionado, el monopolio es una forma de fallo dentro del mercado en la medida en que es Pareto ineficiente. La definición de Pareto ineficiente es que esta es una noción que implica que existe un punto de equilibrio en el que no es posible mejorar la situación de un individuo sin perjudicar al otro. Sería posible cambiar la asignación de recursos de manera que algunos individuos estén mejor y ninguno esté peor. Ahora, las desventajas de los monopolios. Las desventajas del monopolio alcanzan a todos los sectores económicos y de la producción. En este tipo de mercado, los más afectados son los consumidores. Inclusive puede afectar de forma grave a la economía general del país. Entre las características y desventajas se encuentran que en el monopolio el consumidor queda en manos del vendedor, quien manipula los precios a su conveniencia, generalmente en aumento. El consumidor está obligado a aceptarlo al no tener más opciones. Otra de ellas es que el productor o vendedor es quien decide los niveles y las condiciones de producción de los bienes y servicios que se producen. Esta pérdida social es consecuencia de la distorsión creada por el monopolio sobre los precios de mercado que acaban siendo superiores al costo marginal de producción y afecta la eficiencia de la propia empresa al no tener que competir con otros. Además, como ya lo había mencionado, este tipo de monopolios afecta a la economía general. ¿Por qué? Porque no permite la expansión del sector económico, porque limita la participación de nuevos competidores. Bueno, se ha demostrado que los monopolios causan una restricción artificial de la producción y en esta forma distorsiones de la distribución de recursos. La monopolización del mercado conduce a una pérdida de excedentes del consumidor y del excedente total. Bueno, ¿cómo afectan los monopolios a la economía? Los monopolios en la economía generan ineficiencia e inequidad social. Ambos conceptos son bastante malos porque condenan a la gente a la explotación monopolística y al atraso económico. Además, otorgan un gran poder de mercado a un determinado sector económico, tanto nacional como a nivel internacional. Tal situación puede bloquear el desarrollo de muchas empresas que están emergiendo, así como inhibir el crecimiento económico de la innovación y la inversión. En algunos casos se podría generar una crisis económica en determinados mercados. Bien, por otro lado, algunos argumentan que los monopolios también son beneficiosos y pueden tener su efecto positivo en la economía. Este argumento se basa en el hecho de que es más fácil para la empresa altamente rentable es invertir más fondos en investigación y desarrollo. De esta manera es posible la competencia en mercados internacionales por la alta concentración de recursos económicos, tecnológicos y profesionales capacitados. Además, esta concentración de recursos y su alta rentabilidad permite a las empresas realizar investigación e innovación independientemente y acelerar el progreso técnico en ciertas áreas específicas. Bien, y por último se encuentra la búsqueda de rentas y la pérdida de bienestar debido al monopolio. Como ya lo había mencionado antes, pues es bastante perjudicial dentro de la economía de un país, al menos que se encuentra en desarrollo. Bueno, los intentos por estimar el triángulo de la pérdida de bienestar debido al monopolio sugieren que la pérdida de bienestar es pequeña, más o menos de 1 o 2% sobre la renta nacional. Existen dos razones del por qué el triángulo puede subestimar la pérdida de bienestar. Primero, como Liebsen argumentó, el monopolio puede no estar minimizado el coste de producción, por tanto, existe una pérdida de bienestar adicional igual a la diferencia entre el coste de producción real y el minimizado. Dado que un fracaso es la minimización del coste, es inconsciente con la maximización de los beneficios.
Un análisis completo de la pérdida de bienestar del monopolio requiere modelos de empresas que no maximicen los beneficios, dado que éstas también pueden elegir una producción y un precio que difiera del elegido por un monopolista maximizador de los beneficios. Y segundo, puede haber pérdidas de bienestar debido a la búsqueda de rentas. Las empresas pueden consumir recursos para adquirir poder de un monopolio y las rentas o beneficios asociadas al monopolio. Las empresas pueden presionar a los políticos y a los funcionarios para conseguir protección frente a la competencia. Pueden contratar asesores y abogados para persuadir a los políticos que elaboren leyes favorables o puedan también recurrir al soborno. La mencionada actividad de búsqueda de rentas puede aumentar la pérdida de bienestar si utiliza recursos que podrían haber sido empleados en la producción de mercancías en otra actividad de la economía. Y bien, esto sería todo. Espero que el tema haya quedado bastante claro, que haya sido de su agrado y comprensión.